Los octavos de final de la Champions League 2016-2017 nos ofrecieron un duelo espectacular entre Barcelona y Paris Saint-Germain, en una eliminatoria épica que pasaría a la historia del fútbol. En el partido de ida en el Parque de los Príncipes, los parisinos arrollaron al Barça, que sucumbió por un contundente 4-0. Un doblete de Di María y los goles de Draxler y Cavani dejaban la eliminatoria prácticamente sentenciada. Ningún equipo en la historia había sido capaz de remontar 4 goles de diferencia en una eliminatoria de la Champions, pero tras las críticas y burlas recibidas por la prensa, ¡Y al carrer! 4-0 y al carrer. La afición culé abarrotó el Camp Nou soñando con una remontada imposible. El 8 de marzo de 2017, Barça y PSG volvían a enfrentarse 3 semanas después en Barcelona. El equipo de Luis Enrique salió a tumba abierta por la victoria y el técnico dispuso de un ofensivo 11 con solo 3 defensas y plagado de centrocampistas. A los 3 minutos de partido, Luis Suárez abrió el camino de la esperanza con un cabezazo que sorprendió a la indecisa zaga francesa. El Camp Nou entró en ebullición y tras una primera parte tensa y llena de encontronazos, los culés se volcaron en cuerpo y alma en busca del segundo gol. En el minuto 10, el Paris Saint-Germain reclamó un penalti por manos de Mascherano y a 5 minutos del descanso, Iniesta se inventó un taconazo que no supo despejar Kurzawa y que el defensa acabó metiendo en su propia portería. Con más efectividad que juego, el Barcelona se marchaba a los vestuarios con la mitad del trabajo hecho. Nada más comenzar la segunda parte, Aitekin señalaba un extraño penalti sobre Neymar y a pesar de las protestas galas, Messi fusiló a Trapp para poner al Barcelona a un solo gol de la remontada. Ya con los pies sobre el precipicio, el París reaccionó buscando la portería contraria y Cavani estrelló un remate contra el poste. En el minuto 62, el uruguayo no perdonaría y fusiló a Ter Stegen con un disparo a quemarropa que helaba el Coliseo azulgrana. A renglón seguido, el delantero charrúa tuvo un mano a mano frente al portero alemán, pero el germano sacó una pierna milagrosa que seguía dando vida a los de Luis Enrique. A 3 goles del objetivo y con el reloj en contra, el Barcelona perdía los nervios y estuvo a punto de decir adiós a la serie tras un remate de Di María en el 85 que se marchó desviado. Con 3-1 en el marcador y alcanzando el minuto 87, nadie creía ya en la remontada, pero un golazo de falta directa de Neymar hizo que el partido saltase por los aires. Al equipo de Emery comenzaron a temblarle las piernas y cuando se alcanzaba el minuto 90, Suárez se inventaba un penalti que provocaba un estallido en las gradas. Neymar anotaba el 5º gol de penalti y con 5 minutos de descuento por delante, el Barça volvía a soñar con la remontada. Con un Camp Nou enfervorecido y atacando con más corazón que cabeza, los de Luis Enrique acogotaron al París en su área y Sergi Roberto, en el último suspiro, marcaba un gol para la historia. El Barcelona ganaba 6-1 y pasaba a cuartos con una victoria legendaria que, gracias a la épica de un final mágico,
le hizo conseguir una remontada imposible que quedará en las memorias de la Champions.